Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite a través de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y a varios países de América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Con gusto saludamos también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas en Twitter, @Canal 44 TV, en Facebook, Canal 44 TV, o en WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Ayer hablábamos de cuáles son algunos signos o señales de alerta para que un paciente lo considere al momento de decidir si tiene que seguir su tratamiento de COVID-19 en casa o es hora ya de trasladarse a un hospital. Hoy hablaremos entonces de los indicadores para dar de alta a pacientes moderados y graves por COVID-19 tras permanecer hospitalizados. Pacientes con COVID-19 podrían tardar un mes en eliminar el estudio, según un reciente estudio, en eliminar, discúlpeme usted, el virus, según un estudio presentado recientemente en Europa. Hay pacientes que son dados de alta temporalmente, enviados a casa en espera de una alta definitiva. También de esto estaremos hablando hoy. Un comité de expertos independientes evalúa el efecto adverso en la vacuna de AstraZeneca. En las últimas horas ha habido más información respecto a esta suspensión que tuvo que hacer AstraZeneca de la prueba de su vacuna en un grupo amplio de ciudadanos debido a que uno de ellos presentó reacciones adversas. Hoy le estaremos contando qué es lo último que se sabe de este caso. La Organización Mundial de la Salud cree que la vacuna contra el coronavirus no estará disponible masivamente, sino hasta antes del 2022. Hasta el 2022 podría ser ya que la vacuna se contara con ella y se pudiera aplicar de manera masiva. La pandemia por COVID-19 pone en alerta temas como el uso de grasa trans en el mundo. Todo esto y mucho más a lo largo de la siguiente hora. Usted no se vaya. Pacientes que fueron dados de alta por COVID-19 continúan bajo observación médica. Esta es la pieza introductoria que nos presenta nuestra compañera Isaura López Villalobos. Ingresar a un hospital no es fácil. Los especialistas evalúan una serie de factores tras realizar diversos estudios clínicos y de laboratorios para tomar la decisión a fin de prevenir complicaciones que pueden llegar a ser fatales. Con la COVID-19, un padecimiento que sigue en estudio para analizar los daños que ocasiona al organismo humano, principalmente en pacientes con enfermedades adicionales, se toma la decisión de ingresar a una área COVID-19 o a la unidad de cuidados intensivos. Una vez que fue hospitalizado, se siguen las guías prácticas y el manejo de pacientes con COVID-19. Asimismo, para el egreso se toma en cuenta varios protocolos y estar bajo observación para identificar que no tenga el paciente fiebre durante más de 3 días, mejoramiento en los sistemas respiratorios e imagen pulmonar sin inflamación. Asimismo, aplica la prueba PCR para evidenciar la negatividad del virus. Investigadores recomiendan hacer una prueba 7 días después de la primera para pacientes que mejoran más temprano y una serológica para identificar anticuerpos IgG específicos para SARS-CoV-2. Pacientes que han sido dados de alta a los 20 o 50 días tras superar las complicaciones del nuevo coronavirus han sido bajo estrictas recomendaciones médicas, rehabilitación y atención psicológica. Además de seguir con los cuidados básicos preventivos como el uso de cubrebocas, lavado de manos, mantener la sana distancia y el aislamiento post-enfermedad. La COVID-19 da muestra clara que tener un padecimiento no solo implica dar una atención hospitalaria, sino un seguimiento puntual a cada paciente para prevenir afectaciones a futuro.
A nivel mundial, más de 27.700.000 personas han enfermado, 900.000 han perdido la vida por las complicaciones del nuevo coronavirus y cerca de 18.700.000 se han recuperado. Brasil, India, Estados Unidos, Rusia, África y Colombia tienen el mayor registro de sobrevivientes de COVID-19, informó Isaura López Villalobos. Gracias, Isaura, por esta pieza informativa. Vamos ahora a la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Nuestro compañero Antonio Broto, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta el informe. Antonio, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos globales de COVID-19 confirmados por la Organización Mundial de la Salud se elevan a 27,68 millones y los fallecidos a más de 900.000, de acuerdo con las estadísticas actualizadas diariamente por el organismo con sede en Ginebra. La pandemia sigue haciendo estragos en regiones como Latinoamérica, donde se encuentran 5 de los 10 países del planeta con más casos: Brasil, Perú, Colombia, México y Argentina, nación esta última que acaba de sobrepasar la barrera del 500.000 de contagios. Chile además se encuentra en 11º lugar con 427.000 positivos. Mientras los casos siguen en ascenso y la gráfica de contagios diarios en el planeta sigue sin bajar, tras más de un mes estabilizada en torno a los 250.000 nuevos contagios por día, siguen los esfuerzos para conseguir una o varias vacunas que reduzcan la rapidez con la que el coronavirus SARS-CoV-2, causante de la COVID, se transmite de unas personas a otras. Unos esfuerzos que han sufrido un jarro de agua fría al conocerse que una de las investigaciones más avanzadas, la de la farmacéutica sueco-británica AstraZeneca, en colaboración con la Universidad de Oxford, ha tenido que interrumpirse temporalmente al detectarse una enfermedad desconocida en uno de los individuos en el que la posible vacuna estaba siendo testada. Aunque se trata de algo normal en las investigaciones de vacunas y se espera que la paralización sea solo temporal, el anuncio ha añadido inquietud. La OMS además ha advertido que no debemos esperar primeras vacunaciones hasta mediados de 2021, además de que éstas primero se dirigirán a grupos de riesgo, tales como trabajadores sanitarios o personas mayores. La OMS negocia con las farmacéuticas e instituciones que están actualmente más avanzadas en el desarrollo de vacunas contra la COVID-19 cuál podría ser el precio final de las dosis que la organización distribuirá a los países con menor poder adquisitivo. Un precio que, según directivos de la organización, podría oscilar entre los 10 y los 11 dólares. Reportó desde Ginebra Antonio Broto para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Antonio. Tendremos oportunidad de hablar más adelante a detalle de por qué se hizo necesaria la suspensión de este protocolo en fase 3 por parte del laboratorio AstraZeneca en la fabricación de esta vacuna tan esperada en el mundo. Mientras tanto, vamos a nuestro tema: pacientes que son dados de alta, pero que posteriormente tienen que regresar al hospital, altas temporales. Escuchemos de qué se trata. Ellos vivieron para contarlo. Son sobrevivientes del COVID-19, tras una estancia complicada en hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social. Gerardo tuvo dolor de estómago y diarrea. 2 días después le dio tos, fiebre y dolor de cabeza. Fue a consulta. Los médicos notaron que sus niveles de oxigenación eran bajos, por debajo de 85%. Este paciente de 40 años tenía COVID. Después de 10 días tuvo una buena evolución. Lo dieron de alta, pero con oxígeno en su domicilio. Javier estuvo 63 días internado, de los cuales 50 fue intubado por insuficiencia respiratoria. Desde el inicio su estado clínico fue grave. Las posibilidades de sobrevida eran mínimas. Tras una estancia de 2 meses fue dado de alta. Fue el primer paciente que duró más tiempo internado. Lupita, su esposo y su hijo contrajeron la COVID-19. Ellos fueron canalizados a un hospital temporal en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México. De inmediato ameritaron una intubación los 3. Su hijo y su esposo no sobrevivieron. El caso de Lupita fue especial y emblemático. Así lo describieron los médicos por tratarse de un hospital civil. Fue un reto importante. Lupita presentó un episodio de polineuropatía del paciente en estado crítico, por lo que requirió de terapia física y respiratoria. Luego de casi un mes, fue dada de alta, informó Elizabeth Ortiz.
la historia de uno de los millones de casos que se han presentado en el mundo. Y pacientes con COVID-19 podrían tardar hasta un mes en eliminar el virus de su cuerpo. Esto es lo que han dicho recientemente expertos europeos. En plena crisis del coronavirus, las guías de práctica clínica y manejo de los pacientes infectados y los criterios de las altas se actualizan de manera constante con datos de todos los países inmersos en la lucha. Ante esta situación, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades emitió una serie de recomendaciones. Entre ellas, se encuentran las guías para dar de alta a los pacientes. Las preguntas son claras. ¿Cuánto dura el virus en pacientes sintomáticos después de remitir los síntomas? Y en pacientes asintomáticos, ¿cómo se evidencia esa curación? Así, tras la revisión de la literatura científica actual, el Centro Europeo analiza a través de un informe técnico cuál es la situación y las propuestas a seguir por los equipos multidisciplinarios. Los pacientes con COVID-19 pueden ser dados de alta del hospital y trasladados a su hogar. Esta decisión se basa en criterios clínicos: no tener fiebre durante más de 3 días, síntomas respiratorios mejorados, imagen pulmonar sin inflamación. Además, el alta debe contar con la evidencia en el laboratorio de pruebas negativas de PCR. De hecho, estos investigadores recomiendan en esa primera etapa hacer una prueba mínimo de 7 días después de la primera prueba de PCR positiva para pacientes que mejoran clínicamente más pronto. Asimismo, abogan por una prueba serológica para documentar anticuerpos IgG específicos para el SARS-CoV-2, informó Rocío López Fonseca. Rusia anunció que ya puso en circulación un primer lote de vacunas en su país. De acuerdo con algunas agencias internacionales, Rusia ha puesto en circulación el primer lote de su vacuna, Sputnik V, una de sus vacunas contra el coronavirus, y se prevé que en los próximos días comience a ser suministrada en el interior del país. La información fue dada a conocer por la agencia de noticias Sputnik, que cita como fuente un comunicado del Ministerio de Salud. Del primer lote de la vacuna, desarrollada por el Centro de Epidemiología y Microbiología Gamaleya del Ministerio de Salud para prevenir la nueva infección por coronavirus, pasó las pruebas de calidad necesarias de los laboratorios del Servicio Federal de Vigilancia en el sector salud y fue lanzado a la circulación pública, señala el comunicado difundido el lunes y que fue citado por diferentes agencias noticiosas. La vacuna fue registrada oficialmente el 11 de agosto, antes de iniciarse la fase 3 de ensayos clínicos, lo que desató las dudas y críticas de la comunidad científica. Por lo pronto, la dosis será administrada solo a personas de grupos de riesgo y bajo un estricto control. La sustancia generó respuesta inmunológica en el 100% de personas en las que se probó en la fase 2 de ensayos y protegería hasta por 2 años. Asimismo, Rusia anunció que ha concluido la segunda etapa de ensayos de una segunda vacuna contra COVID-19 creada por el Centro de Investigadores Vector, la segunda desarrollada en el país contra esta enfermedad. El anuncio lo hizo también la Agencia Oficial de Información del país en un comunicado en el que explicó que hoy fue dada de alta el último grupo de 20 voluntarios, de tal modo los 100 voluntarios fueron vacunados 2 veces y concluyeron la etapa de observación hospitalaria de 23 días. Los voluntarios están bien de salud. Al finalizar esta segunda etapa, todos los voluntarios adquirieron inmunidad ante el nuevo coronavirus. Los estudios clínicos de la vacuna de Vector, denominada Epivac Corona, comenzaron el pasado 27 de julio y los resultados de la segunda etapa de ensayos serán presentados el próximo 30 de septiembre, tras lo cual el fármaco podría recibir el registro temporal expedito. Se trata de una vacuna peptídica cuyo principio activo se basa en análogos sintéticos de las proteínas virales, que es capaz de reconocer el sistema inmunológico, los llamados epítopos. Esto se refleja en el nombre de la vacuna Epivac Corona, una vacuna de epítopos contra el coronavirus, según la agencia oficial. Así pues, Rusia ya distribuyendo un primer lote en su país de su vacuna Sputnik V, esta vacuna de la que México, por cierto, adquirió previamente más de 30 millones de dosis y que podrían llegar a nuestro país cuando sean autorizados ya por la Agencia Regulatoria de Salud, mejor conocida como COFEPRIS, y una vez que Rusia también
compruebe y certifique que su vacuna es 100% efectiva. Hablando de vacunas y en un ámbito menos optimista, regresaremos con la más reciente información de la Organización Mundial de la Salud respecto precisamente a los biológicos. Con esto regresamos después de la pausa. Estamos de regreso en este programa especial de coronavirus, la pandemia. Les recordamos las formas de hacer contacto, @Canal 44 TV en Twitter y Facebook, o nos puede mandar mensajes también a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Les recordamos estas formas de hacer contacto porque justo queremos saludar en la línea telefónica al doctor Julio Villegas. Él es psicólogo y estaremos hablando precisamente sobre los problemas de salud mental que hoy por hoy nos ha dejado COVID-19. Si usted tiene alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda, no la puede plantear para hacérsela llegar al doctor. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido a este programa. Y pues muchas gracias a la invitación, sobre todo para hablar de los problemas de salud mental relacionados a la pandemia COVID-19 y bueno, de manera importante en el marco del Día Mundial para la prevención del suicidio. Así es, totalmente, doctor. Quisiéramos iniciar esta charla con una reflexión. ¿Qué se sabe hasta ahora, doctor, de estas secuelas, por decirlo de alguna manera, que nos ha dejado la pandemia de COVID-19 respecto a la salud mental? Bueno, lo que hemos encontrado es algo semejante a diferentes países, en el sentido de que inicialmente había una expectativa de que era una enfermedad distante que posiblemente no llegaría a nuestra localidad y luego nos dimos cuenta que era una pandemia y que esto tarde o temprano estaría presente en nuestra vida cotidiana. Ahí se activaron los mecanismos de estrés y con esto la consecuente alteración en los hábitos de sueño, la alimentación, la relación en la vida cotidiana con nuestros seres queridos, con nuestros vecinos y en nuestros espacios laborales, escolares y en todos los ámbitos que nos desenvolvemos. Una vez que se presentaron ya los primeros casos importados, afortunadamente las medidas preventivas y las estrategias estaban planteadas y teníamos sobre la base de la información hasta aquel momento en relación a lo que se conocía del virus SARS-CoV-2, las medidas de distanciamiento, ahora ya le llamamos físico, inicialmente recordarás que les llamamos distanciamiento social, pero esto tiene un carácter psicológico de desapego, inclusive de posible descuido afectivo entre las personas con quienes convivimos. Ese fue uno de los cambios. Después ya en lugar de llamarle distanciamiento social, se optó por llamarle distanciamiento físico. Una vez que se presentan en otra etapa los casos comunitarios, entonces ya las medidas fueron de mayor restricción en la interacción en los espacios públicos y aquí se presentó y se había considerado un incremento en el estrés, el aburrimiento, la tristeza acumulada que podía relacionarse con el incremento de síntomas de depresión y ansiedad en las personas que ya padecían alguna de estas enfermedades mentales. Pero también, desafortunadamente, iban a ocurrir debuts en estas enfermedades. ¿Esto qué significa? Que personas que no tenían ni ansiedad ni estrés, ni habían tenido en alguna etapa de su vida, podían presentarla en relación al confinamiento voluntario o involuntario, según fuera el caso. Voluntarios si decidían asumir esa actitud cívica y solidaria de mantenerse en casa lo más posible, a menos que tuvieran una actividad esencial, e involuntario en el caso de que tuvieran algún integrante de su familia ya con el diagnóstico certero y preciso de COVID-19, bueno, entonces tenían que cuidarse y cuidar a los demás. Ahí entonces la sintomatología de depresión, ansiedad, se manifestó inicialmente en irritabilidad dentro del hogar, esto es mayores discusiones,
en cantidad y frecuencia entre los integrantes de la familia, las discusiones entre los hermanos, entre los progenitores, entre la pareja, pero también si esto se asocia a lo que desafortunadamente en algunos ámbitos culturales se acostumbra como manejo del tiempo libre, que es el abuso del alcohol y el consumo de algunas otras sustancias, en específico la marihuana, por la confusión y desconocimiento de su efecto en la alteración de las emociones, entonces se vinculó estrechamente con la violencia intrafamiliar. Y los casos que quien les podría dar cifras específicas sería Fiscalía, los casos de activación de código violeta entonces se incrementaron, pero también los abusos sexuales, ya que lamentablemente sabemos que lamentablemente este tipo de violencia ocurre en algunas ocasiones, en muchas, con integrantes dentro de la familia. Y en específico vemos que entonces que con este cúmulo de problemáticas asociadas a COVID-19, quien tenía ideación suicida, pues bueno, se incrementa y es posible que pase a lo que llamamos planificación, y de la planificación al intento. Al momento todavía no hay cifras porque esto pasa por Fiscalía del Estado, por el Sistema Nacional de Información en Salud. Todavía no tenemos cifras de en qué medida se incrementaron los intentos de suicidio o los suicidios consumados. Lo que sí sabemos es que en esta estrategia que se implementa con diferentes asociaciones de la entidad, incluida la Universidad de Guadalajara, el ITESO, otras universidades y diferentes áreas gubernamentales y asociaciones civiles, se decide crear la línea de atención en crisis 075 en la estrategia Quédate en Casa, y bueno, se triplica la cantidad de llamadas. En solo 5 meses que llevamos de la pandemia, tenemos una cantidad de 12.700 llamadas, cuando antes teníamos solo una tercera parte. Y ahí nos damos cuenta que sí se presentan llamadas específicas de preocupación, de temor grave relacionado a contagiarse, a que un ser querido se contagie, adolescentes preocupados porque sus seres queridos, sus padres, sus abuelos se contagien del virus SARS-CoV-2, y esto empieza a alterar la vida cotidiana dentro de la familia. Pero también ahora sabemos que el estrés por el retorno a clases, ya sea en línea o en el sistema híbrido, se agrega como un factor de preocupación porque ahora ya sabemos, al principio se creía que los jóvenes tenían pocas probabilidades de contagiarse, ahora sabemos que también pueden contagiarse, y los niños, entonces están preocupados qué tan expuestos estarán en esta situación. De manera que habrá que diferenciar el estrés agudo como otra de las enfermedades que se presentaron. Estrés agudo es este temor a contagiarse, pero que se acompaña de malestar físico, dolores en articulaciones, alteración del sueño, dificultad para respirar en diferentes momentos del día, que ya te imaginarás se van a preocupar o se preocupan qué tal si es COVID-19, malestares estomacales, problemas para conciliar el sueño, sueño interrumpido, estos que se despiertan durante la noche, pesadillas y un malestar frecuente. Pero si dura más de 30 días, entonces es posible que estemos hablando de un estrés postraumático. De manera que la atención en salud mental va a ser fundamental, y de ahí esta estrategia de Quédate en Casa, de ofrecer a la población la línea de atención en crisis a través de estos 3 números nada más, 075. Es una forma en que pueden recibir atención. Claro, doctor, nos ha dado una amplia y puntual radiografía de lo que ha venido sucediendo en la salud mental de los humanos de cara a COVID-19, y estamos hablando de sentimientos muy fuertes como el miedo, como el estrés, a la preocupación, primero de contagiarse, pero también, doctor, de aquellas personas que han perdido su empleo, y podemos ir todavía más allá, aquellas personas que han perdido a un ser querido y que no han podido ni siquiera despedirse de ellos. Esto también ha disparado, detonado muchos casos, doctor, de desestabilidad emocional o mental en algunas personas que han vivido duelos realmente muy complicados. Así es, se sabía por la información compartida con otros países que el tipo de proceso de
despedida iba a ser muy distinto. De manera que afortunadamente los diferentes sistemas de salud en la localidad, de forma oportuna, al momento en que algún familiar ingresaba con posible COVID-19 y luego ya que se confirmaba, las áreas de trabajo social de manera muy cercana estaban informando a los familiares puntualmente de cuál podía ser la evolución. Recordarás que al principio teníamos quejas, y es comprensible, las personas así lo percibían, que ellos llevaron a su familiar y como que ya ni siquiera se iban a poder despedir. ¿Qué tal si dentro del hospital habían provocado por un mal manejo una complicación de su estado de salud? Esto disminuyó porque la información se les ofreció. Entonces, se sabía que el proceso de despedida iba a ser muy distinto. Ocurrieron decesos de los que nos enteramos la mayoría, como la muerte de Luis Eduardo Bauté en España, y cómo los seguidores dijeron haremos la despedida después. En México, Óscar Chávez también muere relacionado con COVID y Bellas Artes dice haremos la despedida después. Manuel Salgueres en Ciudad de México, aunque él es zacatecano, también muere por COVID y se posponen estas despedidas, de manera que esto sirvió para que las personas supieran, se enteraran que el proceso iba a ser distinto. Pero la tanatología nos deja muy claro que no por tener la información significa que no les va a doler o que no van a tener las complicaciones relacionadas con un duelo, pero tienen un sistema de contención muy amplio, de manera que cuando se habla de los héroes o los solidarios ante la pandemia, que son el personal sanitario, entendemos que no solamente son los médicos, los intensivistas, urgenciólogos, neumólogos, sino camilleros, enfermería, archivo, trabajo social, la persona que está en el ingreso de seguridad, los técnicos de urgencias médicas, choferes, todos hacen un trabajo en equipo muy sólido y nos hemos encontrado que la ciudadanía se siente mejor acompañada, gracias principalmente a toda esta información que han transmitido los medios de comunicación. Sin embargo, en el aspecto emocional no deja de tener impacto. Entonces, ese duelo, esa sintomatología se va a presentar posiblemente después, porque sabemos que en los rituales tradicionales, la antropología cultural nos ha dicho que mientras las familias están acompañadas durante un proceso de duelo, los síntomas están contenidos. También en los desastres naturales, mientras está Protección Civil, Seguridad, en ocasión la Guardia Nacional, la comunidad se siente arropada a través de los sistemas en el estado de Jalisco, pensemos en los DIF, en los DIF municipales, en las asociaciones hasta de sus creencias religiosas. Pero una vez que se retira todo este dispositivo de contención, es cuando se retira el ejército, protección civil, cuando se desestructura el refugio temporal o el albergue, es cuando pueden presentarse los síntomas relacionados a los duelos, ya sea por pérdida del ser querido o por pérdida del empleo, y no toquemos aún el aspecto económico, solamente por ya no sentirse parte de una empresa, de una institución, por no tener una rutina laboral, por no sentir que aportan, que son útiles y que con esto pueden garantizar la seguridad de su familia. Pero agreguémosle también el estrés de la pérdida de empleo, que sabemos que en países con las características económicas como el nuestro, el impacto económico fue antes de los casos de pandemia por las medidas que se tuvieron que tomar durante las etapas más agudas, y sabemos que también será un impacto posterior a mediano y en algunos ámbitos, sobre todo en microempresas, a largo plazo. Claro. Doctor, pues justo esto será lo que nos tocará revisar en las próximas semanas, en los próximos meses, una vez que la pandemia empiece a tomar cierto control, que empiecen a bajar el número de casos, contagios y de muertes. Habrá que revisar cómo queda la salud mental de la humanidad luego del paso de esta pandemia. Sin duda alguna será todo un tema. Y por supuesto también hablar en alguna otra ocasión, doctor, lástima que se nos terminó el tiempo, pero de cómo está afectando también esta pandemia a los más pequeñitos y a los adolescentes. Si le parece, doctor, en una siguiente ocasión podemos abordar el tema. Por supuesto, y me gustaría despedirme con lo que se reconoce ya desde la resiliencia. También lo que nos dimos cuenta es que la familia, los vínculos cercanos entre los amigos,
finalmente resultaron beneficiados. El pasar tiempo juntos, sabiendo resolver sin conflicto las dificultades, benefició el acompañamiento. Y es el sentido de nuestra campaña de este Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Acércate, hablemos. Y hay que tener siempre una actitud de escucha, pero también el pedir hablar con alguien. El saber que alguien nos puede escuchar puede cambiar significativamente el estrés tan elevado por la pandemia. El animarse a hablar con alguien y sentirnos escuchados puede ser la clave para la prevención del suicidio. Doctor Julio Villegas, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por el espacio y un saludo a todo el significativo auditorio que tiene. Muchas gracias. Es el doctor Julio Villegas, psicólogo, hablando hoy de salud mental a propósito también del Día Internacional de la Prevención del Suicidio, un padecimiento, un fenómeno que cobra la vida de miles y miles de personas cada año, tristemente. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más. Vamos a la línea telefónica y se encuentra nuestra compañera Elizabeth Ortiz con información reciente. Elizabeth, te saludamos y te escuchamos. Adelante con el reporte. Muy buenos días, Belén. Un saludo a la audiencia. Pues bueno, luego de que fue dado a conocer que los ensayos de la vacuna desarrollada por el laboratorio AstraZeneca fueron puestos en pausa debido a un efecto adverso en un participante, el director de los Institutos Nacionales de Estados Unidos, Francis Collins, mencionó que la suspensión se debió a un problema de médula espinal, justamente en uno de los participantes, y bueno, en una audiencia ayer en el Senado dijo que se investiga cuidadosamente para saber si alguien más que recibió esta vacuna o cualquier otra pudo haber tenido un hallazgo similar de un problema de médula espinal. Entonces esto debería ser tranquilizador para todos al decir que se van a enfocar primero en la seguridad y no van a hacer concesiones. Entonces esto mandó un mensaje positivo a la población. En tanto, la farmacéutica publicó un comunicado para señalar que se activó un proceso de revisión estándar que llevó a la pausa voluntaria en la vacunación en todos los ensayos para permitir que un comité revise los datos de seguridad del ensayo en el evento de una enfermedad inexplicable que ocurrió en la fase 3 en Reino Unido. Entonces se trata de una acción de rutina que tiene que suceder siempre que haya una enfermedad potencialmente inexplicable en uno de los ensayos, y mientras se investiga, pues se asegura mantener la integridad de estos ensayos. Pascal Soriot, el director ejecutivo de la farmacéutica, señaló que ellos ponen la ciencia, la seguridad y los intereses de la sociedad en el centro del trabajo, y esta pausa temporal es una prueba viviente de que se siguen estos principios. Apenas el 1 de septiembre fue dado a conocer el arranque del ensayo clínico en 80 puntos en Estados Unidos que implicaría reclutar a 30,000 voluntarios. Los gobiernos de Argentina y México son los que apuestan a este biológico. En Argentina sería producido y posteriormente envasado en México. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, explicó que luego de esta suspensión puede haber una solución rápida que en días se pueda reactivar. De otra forma, todavía no se puede predecir cuánto tiempo estaría detenida. Y poner en pausa un estudio de estos pues realmente no es inusual. Puede suceder hasta 7 veces en el proceso, lo cual significa tener un mecanismo muy sensible de seguridad. Y bueno, la consecuencia puede ser que se retrase. Si los resultados son de otra naturaleza, pues el riesgo es todavía mayor. Hasta aquí la información, Belén. Muchas gracias, Elizabeth Ortiz. Información, por supuesto, que se esperaba, detalles de lo que se conoce hasta ahora tras el anuncio de suspensión en la fase 3, el protocolo que sigue AstraZeneca en la búsqueda de una vacuna. Muchas gracias, Elizabeth. Buenos días. Vamos a la otra línea telefónica. Ahí se encuentra el doctor Noé Alfaro Alfaro. Él es especialista en salud pública. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido a este espacio. Buenos días, doctora, y gracias por estar en contacto con tu público. Al contrario, gracias a usted, doctor, por acompañarnos. Escuchamos ya el reporte de nuestra compañera Elizabeth Ortiz. ¿Qué reflexión primera hacer sobre este anuncio
que cuando se dio a conocer, doctor, fue algo así como un baño de realidad para la humanidad. Bien, yo creo que hay que ponerlo en su medida justa esta información que se recibe. Toda investigación debe de tener dos aspectos muy importantes que tiene que cumplir: el aspecto metodológico y el aspecto ético. Para el aspecto metodológico debe de cumplir con una serie de pasos y una serie de requisitos que no los dudo que lo esté cumpliendo, pero para el aspecto ético tiene que respetar y cumplir una serie de medidas para que los beneficios de esta vacuna sean mayores que los perjuicios. En una investigación se tiene que contar, además de una serie de grupos revisores, evaluadores, el grupo relacionado con la ética en investigación. A nivel mundial existe una reglamentación ya sobre este punto, en el cual, sobre todo en investigaciones internacionales de este tipo, se debe de contar con comités evaluadores independientes, tanto de la empresa como de la universidad, para poder seguir evaluando y tener la capacidad de tomar medidas en cuanto haya algún problema o daño que se sospeche que está relacionado con la vacuna. Entonces, las medidas tomadas por este grupo evaluador, por un lado, significa que están siguiendo de cerca la investigación, y aunque es una reacción adversa que hay que investigar si está ligada al proyecto, también nos da la confianza de que es un comité independiente de que puede detener y parar una investigación. En este caso, entonces, quiere decir que se están siguiendo las guías y de buenas prácticas clínicas en investigación, y que se puede detener independientemente de los costos y los gastos que tenga una investigación. Por ello, yo lo tomo desde el punto de vista positivo. Por supuesto que hay que evaluar si esta reacción está relacionada con la vacuna, y la investigación podrá reanudarse en caso de que sea un efecto que coincidió o que puede recuperarse o que no es tan serio como se esté pensando que lo es. Podría reanudarse, y nos da la confianza porque hay un comité evaluador independiente que está siguiendo este proyecto y que puede tomar este tipo de medidas. Claro, sobre todo por todo lo que está en juego, doctor. Lo hablábamos ayer en esta mesa. El hecho de frenar una investigación de esta magnitud, pues implica recursos económicos, implica personal, implica muchísimo trabajo que se ha desarrollado a lo largo de meses. Y en este contexto yo le preguntaría, doctor, ¿cuáles son esos principales indicadores éticos que tienen que atender, en este caso las farmacéuticas, antes y durante el desarrollo de una vacuna? Bien, hay varios aspectos que hay que seguir en una investigación. Está bien ya dado a conocer varios principios éticos que se deben de seguir, sobre todo bioéticos y éticos, que tienen que ver con la justicia, la beneficencia, la equidad, la maleficencia, y hay una serie de fases que debe de seguir una investigación. En este caso, pues son de la fase 1 a la 4. En la fase 1 y 2 se vigila principalmente lo relacionado con la eficacia y reacciones secundarias que tuviese que ver, y va dirigido a grupos pequeños. La fase 3 ya va dirigido a miles de personas para ver también la eficacia y la seguridad. La eficacia quiere decir que proteja contra COVID, y la seguridad quiere decir que no haya reacciones adversas mayores como la que se está estudiando ahorita. Y la fase 4 es cuando ya tiene la licencia y ya se aplica a la población en general. Estas fases las está cumpliendo, y contrario a alguna otra vacuna que se menciona que también va avanzada
como la rusa, pero que no tenemos información de estas fases ni tampoco de efectos adversos relacionados con la misma. Por ello, entonces, para que cumpla con esta serie de criterios, tiene una serie de comités que están vigilando y, por supuesto, tiene que seguir la guía de las buenas prácticas clínicas que tienen relación sobre todo con la ética y aspectos relacionados con el consentimiento informado de los sujetos que se sometan a esta investigación. Claro. Doctor, le agradecemos su presencia en este espacio. Muchas gracias por el comentario y la reflexión que hace en torno a este anuncio tan importante. Gracias. Al contrario, gracias a usted. Es el doctor Noé Alfaro, especialista en salud pública, analizando la decisión de AstraZeneca desde el punto de vista ético, un aspecto fundamental en el comportamiento de las empresas farmacéuticas, no solamente de cara a la fabricación de una vacuna, sino también de los fármacos. Hacemos una pausa, regresamos con mucho más. Y continuando con el tema de las vacunas, la Organización Mundial de la Salud cree que una vacuna contra el coronavirus no estará disponible masivamente antes del 2022. La Organización Mundial de la Salud llamó a las naciones a no esperar vacunaciones masivas contra la COVID-19 hasta el 2022. Las primeras dosis podrían estar listas a mediados del año que viene, pero tendrán que priorizarse a los grupos de riesgo. El organismo internacional señaló lo anterior luego de la premura de las naciones de contar ya con un biológico para atacar al nuevo coronavirus. De conseguirla a finales de este año, no será liberada inmediatamente, ya que tiene que pasar un proceso de evaluación y licencia, y después vendrá la fabricación y distribución de dosis. Después de los grupos vulnerables y de prioridad, gradualmente se cubrirá a la población de más riesgo como las personas mayores o con enfermedades previas. La OMS reitera que al contar con la vacuna no se habla de erradicar el virus, sino de reducir el impacto que tiene actualmente en la sociedad y las vidas. Eso va a tardar con seguridad hasta el 2022, dijo el organismo, informó Rocío López Fonseca. Mientras tanto, la pandemia por COVID-19 pone en alerta los temas como el uso de grasa trans en el mundo. En medio de la pandemia por COVID-19, la Organización Mundial de la Salud informó que 58 países ya legislaron para evitar las grasas trans, pero faltan más de 100 países que tienen pendiente la adopción de medidas para eliminar el suministro de alimentos con esas sustancias nocivas. Se estima que el consumo de grasas trans de producción industrial provoca unas 500,000 muertes anuales por cardiopatías coronarias. Con las leyes en los 58 países quedarían protegidas más de 3,000 millones de personas a nivel mundial. El objetivo de eliminar las grasas trans para 2023 no debe demorarse, advirtió el director del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus. En un momento en el que el mundo entero se enfrenta a la pandemia de COVID-19, debemos hacer todo lo que podamos para proteger la salud de las personas. Ello incluye la adopción de todas las medidas posibles para prevenir las enfermedades no transmisibles que pueden hacer que las personas sean más susceptibles al coronavirus y provocar muertes prematuras, dijo. Actualmente, 15 países registran aproximadamente 2/3 de las muertes de todo el mundo vinculadas a la ingesta de grasas trans. Canadá, Eslovenia, Estados Unidos y Letonia vienen aplicando desde 2017 normativas que se ajustan a las prácticas óptimas recomendadas por la OMS. Los 11 países restantes, Azerbaiyán, Bangladesh, Bután, Ecuador, Egipto, India, Irán, México, Nepal, Pakistán y República de Corea, todavía tienen pendiente la adopción de medidas urgentes, informó Elizabeth Ortiz. Y según el nuevo informe 2020 de la UNICEF, el número de muertes de menores de 5 años en todo el mundo en 2019 se redujo de 12.5 millones en 1990 a 5.2 millones, pero COVID podría invertir esta década de progreso.
Según las nuevas previsiones de mortandad publicadas por el Fondo de la ONU para la Infancia, la Organización Mundial de la Salud, la División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas y el Grupo del Banco Mundial, la aparición de la COVID-19 pone en riesgo 30 años de avances hacia la eliminación de muertes infantiles prevenibles. Así lo advirtió claramente la directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore, al declarar que la comunidad internacional había avanzado desde los 12.5 millones de menores fallecidos en 1990 hasta los 5.2 millones del año pasado, para que ahora los progresos se vean frenados en seco por el coronavirus. Advirtió que al impedir a los niños el acceso a los servicios de salud por sobrecarga del sistema y cuando las mujeres tienen miedo de dar a luz en el hospital por temor a la infección, ellas también pueden convertirse en víctimas de COVID-19. Si no se realizan inversiones urgentes para reactivar los sistemas y servicios de salud interrumpidos, millones de niños menores de 5 años, especialmente recién nacidos, podrían morir. Esto lo confirmó un estudio conducido este verano por UNICEF en 77 naciones, donde se comprobó que casi el 68% de los países reportaron alguna interrupción de los controles sanitarios de los niños y de los servicios de inmunización. El 63% notificaron alteraciones en los exámenes prenatales y el 59% en la atención postnatal, informó Rocío López Fonseca. Vamos hasta Guatemala. Nuestro compañero Javier Corleto, coordinador general de TV USAC Universidad San Carlos, nos presenta el informe. Saludos amigos de Coronavirus la Pandemia. El reporte de esta semana en Guatemala es el siguiente. A casi 6 meses de combatir el COVID-19 en Guatemala, se han registrado 79.622 casos acumulados, 8.417 casos activos, 68.308 recuperados y 2.897 son los fallecidos. Alrededor de 38.000 estudiantes de primaria de planteles privados han abandonado las actividades escolares que se desarrollan a distancia desde hace un semestre debido a las restricciones sanitarias para prevenir contagios de COVID-19. Una de las causas de deserción masiva se encuentra en la falta de recursos económicos de sus familias para contar con una computadora o sufragar una conexión de Internet que permita el uso de redes sociales y canales de video, que son las herramientas necesarias para los maestros. En lo que respecta al transporte público, la mesa de diálogo entre transportistas, el gobierno y la Procuraduría de los Derechos Humanos, PDH, busca acuerdos para el funcionamiento del transporte público durante la fase de reapertura económica por el coronavirus. Una de las ideas sugiere que el servicio se dé sin ayudantes, para tener menos personas en los buses. Para esto, las unidades que presten el servicio contarán con un sistema de prepago. Según el Ministerio de Salud Pública, se afirma una disminución en los casos positivos, pero durante este mes de septiembre de 2020 se espera una segunda ola de enfermedad, que podría afectar especialmente en el interior de la República. Se implementarán las siguientes estrategias para disminuir la propagación del COVID-19. Continuar con los esfuerzos para acelerar el número de pruebas que se procesan en el país. El plan de 6 meses de adquisición, distribución y uso de pruebas para diagnóstico por municipio. Habilitar centros regionales y departamentales de diagnóstico molecular, incorporación de nuevas pruebas de diagnóstico por antígeno y moleculares. La Universidad de San Carlos de Guatemala continúa con su labor de efectuar pruebas en sus laboratorios ya establecidos, colaborando con los laboratorios nacionales que están saturados en la realización de las pruebas. Para Coronavirus la Pandemia, Javier Corleto desde Ciudad Guatemala. Muchas gracias, Javier, por este reporte. Un saludo a nuestros hermanos guatemaltecos. Avanzamos en más información. Investigadores chilenos trabajan en el desarrollo de una prueba para detectar COVID-19 con 93% de efectividad y que arroja resultados en segundos. Investigadores de universidades chilenas desarrollaron un test rápido de COVID-19 que analiza las muestras a través de espectromía de masas, que arroja resultados en segundos con un 93% de efectividad y cuyo precio bordearía el dólar. El avance científico fue concretado por expertos de la Universidad Autónoma y de Talca, ambas del país sudamericano. Somos de una universidad pública, sin fines de lucro y trabajamos para el Estado. Y en la pandemia,
se necessita uma resposta rápida, com novas ideias para disminuir o contágio del COVID-19. El académico y encargado del Laboratorio de Síntesis Asimétricas de la Universidad de Talca explicó que crearon un análisis completamente químico para la detección del virus a través de sus bacterias virales que produce la COVID-19 y que contiene la proteína Spike, la cual se pega en las células para ingresar al cuerpo. El experto de la Universidad chilena subrayó que para realizar el testeo se requiere un equipo MALDI-MS, con el que se obtiene el espectro de un organismo y se compara con una base de datos a partir de una espectrometría de masas. Uma plataforma de inteligência artificial que logra discriminar de uma maneira muito precisa os negativos e os positivos, os que têm a proteína e os que não têm a proteína. El avance científico fue publicado en la prestigiosa revista científica Nature Biotechnology, una de las más importantes en el mundo de su tipo. Los expertos recalcaron que la técnica no fue patentada para permitir que cualquier país que lo requiera pueda utilizar la metodología. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua. Y de acuerdo a un estudio de la Universidad de Florida Atlantic, revela que ni las mascarillas N95 con válvula o las pantallas faciales sirven para evitar la propagación de COVID-19. Las mascarillas con válvulas y las viseras de plástico no impiden por sí solas la propagación del nuevo coronavirus. Según un estudio publicado el martes, quienes usan estos dispositivos pueden rociar pequeñas gotas invisibles en un área extensa cuando tosen o estornudan. Investigadores de la Universidad Florida Atlantic usaron rayos láser horizontales y verticales para observar cómo pequeñas gotas de agua destilada y glicerina se propagaban de una cabeza de maniquí equipada con una visera de plástico o una máscara con un respirador de válvula. La visera inicialmente bloquea el paso de gotas, pero puede moverse alrededor de la visera con relativa facilidad y propagarse hacia un área extensa, según el estudio. De su lado, la válvula sin filtro de una máscara deja pasar un gran número de gotas, lo que la hace ineficaz para detener la propagación del virus si quien la usa ya está infectado. Los científicos concluyeron que las mascarillas de tela de calidad y las médicas, de diseño más sencillo, son preferibles en el esfuerzo para prevenir la propagación del virus. Bueno, mire, antes de despedirnos, el medio de comunicación BBC está publicando un artículo muy interesante respecto a lo que ocurrió durante la pandemia de la llamada gripe española, y esto como referente a cómo cambió el mundo desde esa época a la fecha, cómo tomó parado esta pandemia que fue realmente cruenta a la humanidad y cómo lograron relativamente salir de ella en apenas 2 o 3 años, esta fiebre o esta gripe que se extendió entre 1918 y 1920. Los científicos creen que fue contagiada al menos 1/3 de la población mundial de aquel entonces, calculada en unos 1.800 millones de habitantes. Se calcula que esta gripe, conocida como la gripe española, causó la muerte de entre 20 y 50 millones de personas alrededor del mundo, según cálculos de la Organización Mundial de la Salud. Incluso, dicen, causó más muertes que la Primera Guerra Mundial, que estaba terminando justo cuando se desató la pandemia. Esto tiene que ver con lo que hoy estamos viviendo, porque según este artículo, mientras el mundo reacciona ante la COVID-19, es importante revisar qué pasó en esa pandemia de hace más de 100 años, en 1921. El mundo era un mundo distinto. Ciertamente mucho han cambiado las cosas en 100 años. La medicina y la ciencia eran campos mucho más limitados para tratar la enfermedad si la comparamos con la actualidad. Los doctores de entonces sabían que un microorganismo era responsable de la epidemia de gripe y que la enfermedad se podía transmitir persona a persona, pero pensaban que la causa estaba en una bacteria, no en un virus. Los tratamientos también eran limitados. El primer antibiótico solo fue descubierto hasta 1928 y la primera vacuna para la gripe estuvo disponible en los años 40. Pero ante todo, no había sistemas de salud públicos e incluso en los países desarrollados la salud era un lujo. En las naciones industrializadas, la mayoría de los médicos trabajaban de manera independiente
o eran financiados por instituciones benéficas o religiosas, y muchas personas no tenían acceso a ellos. Para empeorar las cosas, la pandemia de 1918 atacó de una manera que no se había visto en las anteriores, como la que ocurrió entre 1889 y 1890 y que causó la muerte de cerca de 1 millón de personas. En este caso, hablamos de la gripe española. La mayoría de las víctimas fatales fueron personas entre los 20 y los 40 años, y los hombres se vieron notoriamente más afectados que las mujeres. Probablemente porque se cree que la pandemia se inició en uno de los atestados campos de batalla del frente occidental y después se disparó cuando los soldados regresaron a casa de la guerra. La enfermedad también fue implacable con los países más pobres. Las víctimas que produjeron la Primera Guerra Mundial y la gripe española tuvieron un desastroso impacto económico, es decir, una época donde no se tenían los recursos que hoy afortunadamente se tienen. Salieron adelante y bueno, un poco la idea, la esperanza que todos tenemos es que también salgamos victoriosos a pesar de la cantidad de personas que tristemente han muerto, salgamos por lo menos lo mejor librado posible de esta enfermedad. Nos vamos, gracias por habernos acompañado, le esperamos en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.